Ya, tenemos el ejercicio entonces. Vamos a repetir el enunciado del ejercicio. El ejercicio es, el desafío para hoy es la constante mágica. Es el valor único que resulta de sumar los números de cada fila y cada columna y las dos diagonales de una matriz cuadrada. Si esta constante existe, diremos que la matriz es un cuadrado mágico. Voy a escribir un programa en C que determine si una matriz 2 ingresada por teclado es un cuadrado mágico, utiliza función y paso parámetros, lo que acabamos de explicar. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una matriz 3x3. Si yo sumo las filas, todas me da 15, sumo las columnas me da 15, sumo las diagonales principales, diagonales secundarias me da 15. Por lo tanto, este es un ejemplo. Es para que ustedes cuando hagan el programa comprueben, ingresen esta matriz y les diga que efectivamente esta matriz es un cuadrado mágico. Para eso. Para eso les digo yo que ustedes deberían siempre pensar una cosa como esta. Deben sentarse, pensar tranquilamente en su ejercicio y ver cuáles son los tres procesos básicos que siempre tienen que tener para partir de algo. Sí, vuelvo a indicar, ustedes tienen que siempre partir de algún punto en donde se sientan cómodos. ¿Y cuál es el punto para sentirse cómodo? Una estructura como esta básica de cualquier programa que ustedes hagan siempre. Después lo empiezan a modificar y lo empiezan a agregarle cosas. Por ejemplo, el main, aquí obviamente tengo que declarar variables. ¿Cuáles son las variables que tengo que declarar? Las variables que yo necesite, en este caso la matriz, las filas, las columnas, todas esas cosas vamos a ir trabajándolas inicialmente. Después, la lectura de la matriz, que es lo primero que tengo que hacer. Esta es una función que sea void. Entonces aquí está el prototipo. ¿Cuáles son las variables que yo voy a utilizar? Obviamente que esto es una matriz de enteros. Entonces mi matriz, dijimos que es de 3x3. La agrego de 3x3. Voy a suponer que la vamos a ir a leer. Debo declarar una variable para las filas y para las columnas. Y ya empiezo a rellenar el código, ¿se dan cuenta? Voy a pasárselo a la función lectura matriz. Y aquí entramos a lo que vimos en delante. ¿Qué le paso? Como voy a rellenarla, no está creada, en el caso anterior está creada, pero igual, le voy a pasar la matriz. Y además, ¿qué le debo pasar? Le debo pasar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ah, pero en este caso digo yo, en realidad de 3x3. Ah, entonces mejor le paso solamente n. Le paso 3, que son la cantidad de filas que tengo. ¿Por qué? Como es matriz cuadrada, no tengo problema. Entonces le voy a pasar eso. Pero eso ahora significa que tengo que ir a modificar aquí mi prototipo. En mi prototipo, yo voy a indicar que aquí voy a recibir una matriz que tiene 3 columnas y además voy a recibir un número entero que corresponde al n. Ese es mi prototipo. Tomo este prototipo, me voy hacia abajo, lo abro y aquí le pongo nombre a estas cosas. La matriz va a ser m y la variable va a ser n. Y obviamente aquí tengo que leer. Y aquí voy a crear INTI. La puedo crear, declararla afuera, da lo mismo, la variable i. Y menor que n, el que pase acá, la cantidad de filas. Recuerden que esto es una matriz cuadrada para este caso. Y más, el for j, intj, perdón, igual 0. J menor que n, matriz cuadrada, vuelvo a repetir otra vez. Y ahora, printf, ingrese valor. Y vamos a poner aquí una cosa más bonita, que no la tengo en el otro ejercicio que les voy a mostrar al final, pero voy a poner aquí un porcentaje de, y aquí un porcentaje de, eh, dos puntos, espacio en blanco, y coma j, y ahora el scanf, voy a leer un entero, por lo tanto, pero lo voy a leer en esa posición porque estoy leyendo un específico, no estoy leyendo toda la matriz, un valor específico, y aquí
Y ahí terminamos. Con eso deberíamos tener listo el ejercicio, ¿no? Vamos a comentar este por mientras, para que no nos dé problemas. Vamos a comentar todas estas cositas. Una vez que yo tengo hecho esto, entonces debería estar correcto ya, ¿no? Lo grabo, lo voy a compilar y esta cosa se llamaba desafío 0.c. Me usó desafío 0.ac. Y ahora ingresa el valor 00. Ahí yo voy a vender una matriz cualquiera. En el caso después probamos la matriz original, pero no me he hecho nada. Y ahí ingresamos la matriz de 3x3. ¿Está correcta? Y ahora, ¿cómo sé yo que lo capturo bien? Porque yo lo acabo de ingresar. En este caso, entonces, lo que usted tiene que hacer siempre es ir construyendo funciones que se llaman funciones de construcción. ¿Qué significa eso? Que son funciones que no necesariamente van a formar parte de la entrega final del producto o del proyecto, sino que son funciones necesarias para ir haciéndole un monitoreo de todo lo que está ocurriendo. O lo puedo hacer a través de la depuración del GDB, también lo puedo hacer. Pero en este caso lo voy a hacer yo creando una función que se llame muestra matriz o imprime matriz, todo lo que ustedes quieran ahí, la cual, ¿qué cosa le va a recibir? Siempre la misma estructura, una matriz de 3x3 y un entero. Y después, ¿qué es lo que hago yo acá? Tomo este valor, muestra matriz, le pongo nombre a estas variables, este sería mi M y este sería mi N. Y aquí tengo esto mismo, for i, pero ahora es el valor que está en esas posiciones específico y ya no es scanf, sino que ahora es eso. Y además debería mostrar aquí yo porcentajes de \n. Y aquí voy a decirle m i, j. Y obviamente, ¿dónde la invoco? Acá. Y aquí le digo muestra matriz, le pongo la matriz y le paso la cantidad del orden de la matriz en realidad. Y ahora grabo esto, voy a terminar, compilo nuevamente y empiezo a ejecutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí están los valores. Es decir, ya tengo en memoria lo que necesito. La función muestra matriz también la podría haber hecho de otra manera. Ahí la mostré de manera lineal. Y también la podría decir muestra matriz. Aquí le voy a poner 2. Y esta se va a hacer muestra matriz 2. Y esta de aquí abajo se va a llamar la misma historia. Fíjense cómo voy aumentando ya la cantidad de instrucciones. Pero aquí ahora, ¿cómo lo voy a mostrar? Voy a mostrar solamente el valor sin el \n, sin la cantidad, sin la posición, perdón, solamente el elemento. Aquí voy a decirle que lo imprima en 3 posiciones cada uno para que me queden ordenaditos siempre, todos los valores. Pero acá voy a agregarle un \n para dar la sensación de que estoy mostrando una matriz. No hago nada más que eso, que en el fondo es cosmética de mi programa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí me lo mostró hacia abajo y aquí me lo mostró como matriz. Ustedes eligen cuál es la
alternativa más eficiente. Por si alguien pregunta por qué puse 3, porque si yo esto lo vuelvo a ejecutar, y ahora pongo 1, 20, 5, 30, 40 o 50, cualquier número que a usted se le ocurra, el 2, el 5 y el 60, igual me lo dejó ordenadito como matriz. Lo justificó por la derecha. ¿Y eso por qué? Porque le dije que cada valor me lo imprimiera en una máscara de 3 caracteres. Cada valor lo imprime en una máscara de 3. ¿Cuál es el problema? Que si yo esto lo ejecuto ahora y pongo números de 3 caracteres, va a quedar la escoba. Porque no sé cuál es cuál. Entonces debería aumentar la máscara, el 3. Pero ahí ya es ejercicio de cada uno de ustedes esa cosa. Ya, hasta ahí yo relativamente voy avanzando. Obviamente que yo ya sé que estas cosas están correctas, por lo tanto ya no las voy a necesitar en mostrar la matriz, sino que ahora me tengo que ir al proceso y definir el proceso. ¿Y cómo defino ese proceso? Ese proceso debería llamar a 3 funciones más adicionales. Una función que calcule la suma de la matriz, la suma de las filas, perdón, una función que calcule las columnas, una función que calcule las diagonales. Y después, si esas 3 sumas son idénticas, si los resultados son idénticos de esas 3 sumas, entonces la función proceso me debería devolver un valor que me indique verdadero o falso. Es decir, si era un cuadrado mágico o no era un cuadrado mágico, y ese valor se lo paso a resultado. Esa es la idea. Yo aquí tengo distintas versiones de esta. Tengo ahí el resultado 0,0, inicialmente, que así es como estábamos. Después me fui yo aquí al resultado 1,0, en donde hice lo mismo que mostré recién a ustedes, pero la diferencia está en que ahora definí una variable, una constante n de largo 3 para no pasar números, sino que pasar constantes. Entonces, en mi programa aquí declaro la matriz de n por n, porque está definida como una constante simbólica. Voy a definir una variable llamada status, que si tiene 0 es falso, es decir, no es cuadrado mágico, y si es 1 es verdadero, es decir, es cuadrado mágico. Ese es el concepto que yo voy a utilizar. Voy a la lectura de la matriz, NN, voy a mostrar las matrices también, vuelvo a repetir, voy a comentar esto, para que no, porque eso ya lo vimos, y me voy a ir a la función proceso. A la función proceso yo le voy a mandar la matriz, su orden, y además una variable status, que es para devolverme a mí si es verdadero o falso. Y la voy a usar de esta forma, la voy a pasar como parámetro por referencia. La creé acá y mandé su dirección de memoria, nomás que es una variable entera. Es decir, mandé su dirección de memoria. La función proceso, entonces, va a recibir un arreglo, va a recibir un entero y va a recibir un puntero. ¿Por qué debe recibir un puntero? Porque yo le acabo de enviar una dirección de memoria. En esa dirección de memoria yo voy a devolver un 0 o un 1 que indica si eso no es cuadrado mágico después del proceso. Le voy a la función proceso, que se detecta acá, voy a declarar 3 variables. Así lo voy a recibir, matriz, status, de hecho voy a ponerle m para que no sea tan largo, m, status, 3 variables, status 1, status 2, status 3, es decir, el status de la suma de las filas. Si eso viene un 0 es porque no sumaban todo lo mismo. Si viene un 1 es porque esas filas todas sumaban un 1. Sumaban lo mismo, ¿verdad? Lo mismo para las columnas y esto para las diagonales. Por lo tanto, voy a necesitar una función que se llame suma filas. Esa función suma filas me va a devolver un 0 o un 1. Es decir, si todas sus filas sumaban lo mismo, me devuelve un 1. Si todas sus filas sumaban, alguna de ellas sumaba algo distinto, entonces me devuelve 0. Debería ser lo mismo para las columnas y debería ser lo mismo para las diagonales. Y obviamente voy a tener esos 3 valores. Fíjense que ahora estas son otro tipo de funciones. Estas son funciones que van a devolver algo. Van a devolver algo. Por lo tanto, ya no va a ser void. Debería ser función tipo entero. Una cosa como esa.
Y una vez que la tengo listo, entonces voy a tener los tres resultados. Ahora, si la suma de esos tres resultados, este fue un detalle que nos dio un compañero de la sección uno, para no estar preguntando por cada uno por separado, me dijo, oh, profe, pues sí, como tiene que ser ceros y uno nomás, si las tres suman uno es porque las tres eran verdaderas, por lo tanto, es un cuadrado mágico. Si las tres son distintas de cero, él devuelve un cero, que era falso, que no es cuadrado mágico. Si es distinto de tres, perdón, si es igual a tres, entonces va a devolver un uno. Y ese es el ejercicio. Esa es la versión uno. Después fuimos avanzando más todavía y logramos una cosa como esta. Mantuvimos más o menos la misma historia. Esta le había puesto yo matriz M. No veo si me están preguntando algo por si acaso. Vamos al proceso y ahora tengo la función resultado. La función resultado lo único que hace es que recibe la variable status. Si es cero, dice no es cuadrado mágico. Si es uno, es cuadrado mágico. Pero además tengo las filas. Y esto es lo que les pido que hagan ustedes, pues. La suma de las filas. Suma filas. Aquí hay un truco. También lo vimos con sus compañeros. ¿Cómo hacerlo con la suma de las filas? ¿Cómo determinar efectivamente si la suma de las filas es lo mismo? Esto lo pueden hacer ustedes de distintas formas. Con la sección uno se nos ocurrió hacerlo de esta manera nomás. Estuvimos trabajando un rato con ellos. Alguien dijo, ¿sabe qué, profesor? Vamos a suponer que esa variable status, que es la que yo voy a devolver acá, porque esta es una función que devolvió un entero, recuerden, va a devolver un uno y yo voy a suponer que efectivamente lo que voy a recibir es verdadero. Voy a crear dos variables, suma uno y suma 2. Suma uno voy a dejar la suma de la primera fila. Claro, como es de 3 por 3 es fácil hacerlo. El problema es cuando, ¿qué pasa si yo tengo una matriz de 20 por 20? Entonces ahí hay que cambiar esto a otra función. Pero en este caso me dijo, la persona lo pensó así más pequeñito, me dijo sí, y con eso voy a tener el primer valor a comparar. Después voy a ir y voy a recorrer todas las filas y voy a ir preguntando, voy a ir sumando los valores de las columnas de cada fila. Y eso lo voy a ir acumulando en una variable 2. Cuando finalizo de recorrer todas las sumas de una columna, yo voy a preguntar si la suma uno es igual a la suma 2. Si es igual a la suma 2, entonces no hay nada, no cambio esto. Si son distintas, entonces dejo esa variable status que yo suponía que era verdadera, la dejo en cero, en falso. Va a ir acá arriba y va a seguir preguntando por las filas. Y ahí estaríamos listos. Cuando devuelve esto, va a devolver el valor que estaba en el status. Obviamente va a ser un cero o un uno. Ahora habría que hacer esto mismo para las filas, para las columnas, y lo mismo después para las diagonales. Por lo tanto, yo aquí ya debería tener una cosa así. Y aquí, ¿qué debería pasar? Según esto que está acá, debería pasar solamente la matriz, pero aquí entra el problema. ¿Qué le paso para allá? Le paso M y le paso N, porque N es el valor que ya recibí. Y aquí dice eso que está correcto. Acá en el prototipo suma filas me dice que también está correcto. Y yo debería compilar esto y debería, el desafío, ¿cuánto es? 0,12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me dice que es un cuadrado mágico. ¿Está correcto eso, no? Y ahora empezamos a ver, ¿por qué me dice que está correcto? ¿Por qué me dice que es un cuadrado mágico? Ah, Buena pregunta, ¿no? Debería decirme que no es cuadrado mágico.
Habría que hacer lo mismo para cada una de estas. El problema está, ¿qué estoy pasando con M? ¿Qué es M? Y como estoy pasando por M a suma filas recibe acá. Aquí estoy pasando M, que es el que viene de acá, y aquí lo estoy pasando, lo estoy recibiendo acá. Entonces, ahí habría que hacer un chequeo, un seguimiento. ¿A alguien se le ocurre por qué está haciendo eso o cómo lo terminamos? Terminémoslo para ver si efectivamente estamos mal nosotros o no. Si yo tengo sumas filas acá, ¿qué debería hacer ahora? Suma columnas. Vamos a seguir la misma idea. Pero aquí para suma columnas vamos a sumar las columnas, ¿o no? ¿Y las columnas cuál va a ser? 0, 0, 1, 0, 2, 0. Y ahora, ahí estoy sumando hacia abajo. ¿Cómo lo hago para sumar las columnas hacia el lado? Cambiando la posición de la J y la I. Ya, ¿cuál pongo primero ahí? O sea, tú dices aquí en lugar de, ¿qué pasa si aquí yo digo J y digo I? Una cosa así. Creo, Inicialmente, no estoy seguro. veamos, po, veamos. Estamos de acuerdo, estamos en J, ¿cierto? J vale cero y I vale cero. Por lo tanto, este es cero. Incremento el J, ¿o no? Porque este es el primer que finaliza. Por lo tanto, el que se hay que incrementar es este. Ahora voy a tener 1, 0. ¿Sí? Voy a ir después hacia acá, voy a implementar el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando salgo? Voy a ir volver acá arriba, voy a dejar este en 1. Y voy a ir a calcular ahora 1, 0, 1, 1. Sí, puede que funcione. Puede, puede. ¿Cierto? Ya, pues. Sí, aquí es cosa de ir probando. Y esta cosa es suma columna, la misma historia. Y acá arriba deberíamos haber dejado un prototipo que diga suma columnas. Y ahora, ¿cómo hacemos las diagonales? En vez de J e I, tiene que ser I o JJ. Exactamente. Para la diagonal principal. Sí. Tienes toda la razón para la diagonal principal. ¿Y cómo lo hacemos con las diagonales secundarias? Uno tendría que aumentar y el otro disminuir. Exactamente. Hasta ahí estamos bien. Nos falta solamente la última función. Y estaríamos ok con este ejercicio que después hay que volver a retomarlo. Porque está bien artesanal estos cálculos. Y ahí estará diagonales. Ya. Aquí, ¿cuánto me debería dar la diagonal principal? ¿Con cuánto debería darme? ¿Cómo sé yo contra quién la comparo? Podríamos calcular primero la diagonal principal y después la diagonal secundaria, ¿no?
Vamos a hacerlo de esta forma y de la manera más, en honor al tiempo, porque pueden tener que hacerlo ustedes para N. Vamos a hacerlo de la manera más artesanal posible para ver si efectivamente estamos en problema o no. Suma 2. Vamos a devolver esto. Control Z. Y vamos a eliminar este. Vamos a eliminar este. Vamos a poner aquí el suma 2, este mismo. Suma 2. Oye, aquí me eché el else. Está embarrado. Ah, no, no necesario. Y aquí vamos a poner 0, 0. Así como bien artesanal. 1, 1. 2, 2. Y esta debe ser 2, 0. Esta debería ser 1, 1. Y esta debería ser 0, 2. Ya, ahí las teníamos así, bien artesanal todavía. Bien. Y ahora vamos a terminar. Filamos. Ejecutamos. Yo digo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Me dice decir no. No es un cuadrado mágico. Estábamos bien hasta ahí. Probemos con el original, po. Probemos con esos números. El 4, el 9, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 1 y el 6. Es un cuadrado mágico. ¿Estamos correctos? Ahora, esto que yo acabo de hacer para 3×3 hay que mejorarlo para una matriz cuadrada de cualquier orden. ¿Existirán cuadrados mágicos de todas las otras órdenes? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Y tienen que mejorar eso. Tengo todo este ejercicio acá por si acaso. Ya, una vez que está listo eso, entonces ahora este es el que hay que cambiar. Y si revisamos un poco por ahí en internet, cuadrados mágicos, hay hartos cuadrados mágicos. Miren, ahí está la suma. La constante mágica, ¿la ven? La constante mágica es 15. ¿Es única o no? Este cuadrado que yo estoy mostrando aquí en pantalla, este, ¿es el mismo que el que yo tenía o no? No. Ese es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que invertieron columnas con filas. Exactamente, esas son las operaciones que ustedes hacen en álgebra 2, ¿no? Por lo tanto, en el fondo puedo tener 8 matrices distintas en teoría,
pero que son la misma. Yo puedo transponer las filas, ¿cierto? Aquí, las columnas, o invertirlas, dar la vuelta, y voy a tener varios cuadrados mágicos. Estos son los cuadrados mágicos de distintos órdenes. Entonces yo les debería hacer ahora a ustedes de 4, de 5, de 6, de 7, y dada la matriz cualquiera. Hay otro cuadrado mágico. La pregunta es, ¿será muy difícil extender este problema de 3 a una orden de, no sé, aquí estamos hablando de cuánto llegó hasta el último ejercicio, usted decía, hasta a 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Una matriz de 13 por 13. Sería muy complicado hacer la extensión de mi programa a una matriz de orden 13. ¿La lectura de la matriz debiese cambiar? No. Aquí el arreglo de esta matriz de 3 por 3, en realidad aquí yo debería decir n, por si acaso. N, N, se me había ido ese pequeño detalle. Si yo pongo 13 acá, van a funcionar todas estas, excepto... Oh, parece que se me fueron los audífonos. ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Sí? sí, se escucha. Sí, profesor. Sí, parece que se me descargaron los audífonos, así que me los saqué. ¿Dónde teníamos problemas? En ninguna de estas funciones básicas que hicimos. El problema lo tendríamos acá, en estas funciones. Porque estoy sumando una matriz de 3 por 3. Y como es de 3, tendría que decir m sub 0, 3, 4, 5. Tendría que poner aquí una función adicional que me calcule la suma de la primera fila. Una función adicional que me calcule la primera columna, para que sea equivalente acá y no haya que cambiar nada. O sea, habría que cambiar esta línea y habría que cambiar estas dos líneas y crear nuevas funciones. Y así es como voy aumentando mi caudal de funciones. Pero funciones específicas nomás, ¿se dan cuenta? De esa manera yo podría tener esto registrado para todo, a todo evento. Ya, eso es lo más importante que les quería comentar. Dejarles también invitados a que tomen los ejercicios que vamos a ver después, la próxima clase. Mañana se supone, vamos a hacer un análisis de este documento que quiero conversar con ustedes. ¿Qué debo hacer para aprender a programar? Y además también quiero... no, quiero analizar este ejercicio mañana. Análisis de la frecuencia de caracteres, es decir, ahora pasar todo esto que hemos visto como números enteros. Y aquí hay un truco bien interesante que vamos a analizar mañana. Analizar la frecuencia de caracteres de un texto. De caracteres que hay en un texto, es decir, cuántas veces se repite, aquí está explicado. Y lo vamos a extrapolar después a un problema ya más complejo, que es lo que se denomina el piglating, un pequeño juego que se usa, que en el fondo lo que llamamos jerigonza acá, cuando le agregamos eh, a la última letra, la cambiamos. Le adicionamos al final la letra A, por ejemplo, de la palabra perro, va a quedar como ropa, computador, como computadorca, y así sucesivamente. Es un pequeño juego. ¿Cómo lo haríamos? Yo les doy un texto grandote, lo tienen que digitar o ver de dónde lo sacan, y deberían generar esta cosa. ¿Cuál es el problema? De que hay caracteres. Ahí dice, Belarte debería quedar como el arte va y coma. Y el arte, no está el arte. Ahí está. El arte va y coma.
porque la separación de las palabras son los espacios en blanco, pero los caracteres están pegados a la palabra, pero no forman parte de la palabra. Entonces aquí hay varios ejercicios que vamos a desarrollar. Así que eso es lo que yo quería comentarles hoy día. Voy a irme acá. Voy a detener la grabación.